Continuando entonces con la historia de Gabriel, el título del día miércoles dice, le quitaron la túnica. Con eso ya el problema terminó. No hay más túnica, no hay más problema. ¿Será eso lo que nos quiere decir el autor? Quizás nos hace recordar un poquito la historia y entonces continuamos con la explicación. Sí, evidentemente no. La túnica era solo un símbolo. Ujú, Y me encanta ver, en consonancia con lo que planteaste ujú, en el bloque anterior, que pudieron quitarle la túnica, pero no sus valores. ujú, Pudieron quitarle la vestimenta, pero no sus principios. Y José fue el mismo José que era en la casa, en Egipto, como esclavo, con ropa de esclavo, en la cárcel con ropa de preso, y en el palacio de Faraón con ropa de rey. Entonces, la vestimenta refleja quiénes somos cuando tenemos la oportunidad de vestirnos de acuerdo a nuestros principios. ujú. Pero al mismo tiempo, no importa qué tan sencilla sea tu vestimenta, como plantea Pablo, lo importante es el adorno del corazón, es que tu vida refleje los principios. Entonces llega José, y es muy interesante cómo nuevamente Elena de White describe el relato y la historia, y me parece espectacular. Jacob estaba preocupado por sus hijos como un padre amante. Ujú. Nosotros enfocamos a veces tanto el amor de Jacob hacia José que pensamos que al resto de los hijos, pero ni un beso de buenos días. Pero lo que sucede es que los hermanos de José habían ido a Siquem a apacentar sus rebaños y Jacob, como pasa un tiempo sin recibir noticias, piensa, ¿qué pasó en Siquem? Lo mencionamos hace unos bloques atrás. Decíamos, en Siquem fue la matanza de un montón de hombres por la deshonra de Dina. Ujú. Entonces dice, ¿qué pasa si los hombres de la región, si los otros pueblos que estaban por ahí deciden vengarse de mis hijos? Con justa razón. Entonces, ¿no les habrá pasado algo? Y en esa preocupación, dice, voy a mandar a José a que me traiga noticias, a ver si están mis hijos bien, si están vivos. Ujú. Y entonces José emprende un viaje que lleva primero 80 kilómetros hasta Siquem y después alrededor de 25 kilómetros más hasta Dotán para encontrar a sus hermanos. Y finalmente cuando los encuentra, José contento porque los ve bien, porque compartía la preocupación de su padre sobre el bienestar de sus hermanos, los ve que están vivos, ve que están con los rebaños, con su ganado, Ujú. pero se da cuenta que la recepción es un poquito diferente. Y claro, el tema de la reacción diferente porque también lo ven como aquí viene el controlador, el investigador, el bufón, ¿no? Es decir, que va a contar a papá lo que estamos haciendo. Por un lado es eso, por el otro lado el Y venía con la versículo... vestimenta, ¿nunca Sí. te dijeron Ujú. por cómo estabas vestido con algún color llamativo? Y de Roberto, Sí, 2 metros para allá, de sí, Roberto, tres sí, sí, metros sí, para allá, sí, actuás como conito naranja sí, sí, sí. de identificación y de ubicación para todos. Bueno, era así, a la legua a la distancia, no le veo la cara, pero esa túnica es José. Ujú, Y ujú. entonces ahí viene esa túnica. Y esa túnica con todo lo que simbolizaba que estuvimos mencionando antes. Así que estaban locos. Estaban Verso locos. Ahí viene 18, José. ¿no? Verso 18 del capítulo 37, el mismo capítulo que estamos, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara, dice, cerca de ellos conspiraron contra él para matarle. Es decir, que ya la imagen es de una túnica que se veía de Ahora, lejos. qué vista para Ah, que desde la distancia que estaban hayan tenido tiempo de armar una conspiración. ujú, ujú, Porque en ese momento dio el tiempo para pensar en matarlo, para que Rubén objete, ujú, para que diga, no, vamos a echarlo en esta cisterna porque pensaba sacarlo después. Todo eso lo pudieron charlar hasta que José llegó. ujú. Así que evidentemente la túnica era bastante llamativa, Sí. porque de una larga distancia vieron e identificaron que era José. Ujú. Qué triste, qué triste. Y entonces dice el versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y entonces y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y luego, ¿qué dice? Se sentaron a comer, tranquilos por lo que habían hecho. Qué bárbaro, qué frialdad, como vos mencionabas anteriormente, cómo justamente el odio, ¿cierto?, lentamente va llevando a acciones cada vez más destructivas, que al principio uno diría es una locura pensar en hacer aquello, pero te lleva y te distancia tanto, te enajena tanto los sentimientos, los pensamientos, que ahora ellos lo desnudaron, le sacaron su túnica y entonces allí, ¿cierto?, se sientan a comer. ¿Qué entendemos o qué podemos entender, Gabriela, a tu manera de pensar, tu enfoque? Es decir, ellos allí, dice, le sacan la túnica. Pues ellos lo podrían haber
echado a la cisterna vestido, porque la idea no era, si lo tiraron a la cisterna, la idea era destruirlo, pero dice, ellos le sacan la túnica y entonces lo tiran a la cisterna. ¿Qué significaría eso en tu mente? ¿Qué podríamos decir? Yo creo que parte del proceso Ajá, que los hermanos de José planean ajá, para poner las cosas en su lugar, a su punto de vista, a ujú, su forma de ver las cosas, ajá, es la humillación. ajá, José ha sido exaltado. ujú, Y a juicio de los hermanos, José había sido exaltado más de lo que debía ser exaltado. ujú, Entonces, vamos a ponerlo en su lugar, vamos a humillarlo. ¿Cuál es la humillación? En primer lugar, vamos a tratarlo mal desde que llegue. Que se dé cuenta que en este lugar está de más. ujú. Por más que sea nuestro hermano, está de más. Le quitaron la En segundo distinción. lugar, ¿qué es exactamente lo que manifiesta exteriormente su exaltación, Claro, su condición de especial, de distinguido? La túnica. la túnica. Le sacamos la túnica. Entonces, después de eso, no conformes con la situación, bueno, ahora te vamos a tirar a un pozo profundo, oscuro, sucio, para que allí te quedes. O Ujú, sea, había todo un trabajo, un trasfondo psicológico muy interesante para lograr que José se sintiera humillado. ujú. Vos fuiste exaltado delante de todos nosotros, Entre nosotros ahora no. vas a ser Ujú. humillado. Este es Y el te vamos a lugar, poner donde creemos que correspondes. este es el lugar que vos mereces entre nosotros. Así es. Creo que muchas veces hemos pasado por situaciones así, quizás en trabajo, con compañeros de trabajo, quizás en un aula, quizás entre amigos. Qué feo, ¿no? Qué sensación fea, qué sensación triste. Y entonces qué lindo es cuando pedimos, Dios, restáuranos, ¿no? Al lugar que merecemos o que tú quieres darnos. Y ahí va No la que merecemos, sino importancia, que tú quieres darnos, no que y ahí nuestro va la Padre quiere darnos. importancia de vernos con los ojos de Dios. Ujú, Nosotros podemos ser despreciados por muchas personas, pero si nosotros reconocemos que nuestro verdadero valor está en lo que Dios hace por nosotros, en su sacrificio en la cruz, en el ministerio intercesor, es muy interesante. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar una verdadera perspectiva de las cosas. Ya no me agrando, porque lo que soy lo soy por gracia de Dios, pero al mismo tiempo tengo una autoestima saludable, porque Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo por mí. ujú. Entonces, es importante para la valoración de la persona y yo creo que José, aún en un momento tan humillante, tuvo la posibilidad de sentir eso. Ujú. El valor que tengo lo tengo por lo que aprendí de Dios. Lo tengo por mi relación con Dios. Y eso le permitió ser la misma persona con túnica, ser la misma persona dentro de una cisterna, ser la misma persona como esclavo en un lugar, como preso o como segundo de una nación tan poderosa como era Egipto. El autor presenta allí, ¿cierto? En la última parte del día miércoles dice, ahora de repente, dice, sin la hermosa ropa que simbolizaba lo que ellos temían que fuera la superioridad de José sobre ellos, José estaba impotente ante quienes, de acuerdo con los sueños de José, un día se inclinarían ante él. Qué tremendo, como que en cierto sentido el enemigo aquí triunfó, en aparentemente como que el enemigo triunfa. Y con eso, ¿cierto? Allí vemos las acciones del impío, ¿no? Queriendo allí triunfar. Y el triunfo del impío tiene su límite, porque cuando Dios actúa, Dios allí hace eso que para el hombre es imposible. Creo que la vida de José encierra eso, ¿no? Encierra ese final feliz, esa película que termina donde vos decís te reís y te gozás de que el triunfo justamente fue del justo. Así que bueno, nos quedamos allí queriendo vislumbrar el triunfo del justo, la justicia, con un final dichoso, un final que todos deseamos para nuestras vidas.